La batalla de la Vuelta de Obligado en 1845 marcó un hito por el cual cada 20 de noviembre se conmemora y celebra el Día de la Soberanía Nacional. Para conocer de este hecho histórico nos conectamos con el doctor Luis Horacio Giannicelli, abogado, historiador, investigador, docente, presidente del Instituto Belgraniano de Tucumán y miembro del número académico del Instituto Nacional Belgraniano. Doctor Luis, ¿cómo está? Buen día, Carolina les saluda. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los amigos Muy bien, de muchas Radio María esta gracias. mañana? Hoy aquí en Tucumán se está nublando, pero hemos tenido un amanecer espectacular de cielo celeste, pero ahora se está nublando. Acá hay nubes también, acá en Córdoba y en varios lugares Sí, del país nos cuentan nuestros teleoyentes que está más fresco, por lo menos acá hizo mucho calor y está un poquito más fresco, el clima más agradable. sí, acá también está respirable. Ayer hemos tenido un día tremendo de más de 35 grados, así que nos está dando una tregua el Sí, clima. así es. Bueno, Luis, queremos hablar un poquito sobre esta batalla de la Vuelta de Obligado. Si nos puedes contar en el contexto histórico que se dieron estos hechos. Sí, es un hecho importantísimo. Importantísimo para, y muy bien seleccionado para que se represente el Día de la Nacionalidad, porque es una forma de recordarle a nosotros que somos las generaciones de la posteridad de aquellos fundadores de la Argentina, de la argentinidad, que no fue un regalo nuestra organización nacional, nuestra conformación como pueblo, como nación, y nuestra preservación de la libertad conquistada a principios del siglo XIX, con una guerra de más de 10 años Mm. de independencia frente al poder español colonial. Ahora acá, en este episodio de la Vuelta de Obligado, de esta batalla, que sucede en el año 1845, Ajá. la Argentina está en una situación difícil. Ustedes saben que entre 1830 y 1853 Argentina está viviendo una guerra civil, la famosa guerra civil esta entre unitarios y federales. De modo que estamos en una situación extremadamente grave, Claro. con un frente interno muy dividido, y en esa circunstancia nos enfrentamos a dos superpotencias que han salido a conquistar el mundo, que son, por una parte, Inglaterra y por otra Francia. Aquí es importante, estas potencias, que es superpotencia de aquel entonces, habían de hecho un desarrollo tecnológico fantástico en materia sobre todo de navegación. Ellos venían ya con buques a vapor, ya no a vela, sino a vapor, lo Ah, que les permitía navegar contra viento, con viento o sin viento, y sobre todo con unos buques mercantes, casi 60 venían en esa flota anglo-francesa en 1845, ujú. que podían remontar los ríos con total facilidad porque tenían una planta motriz a vapor. Esa pretensión, ustedes, permítanme que me detenga un minuto, Sí. era parte de una obsesión y de una tragedia en nuestra conformación nacional. Eh, Ustedes saben que el Virreinato del Río de la Plata, al cual pertenecíamos cuando éramos colonia, Sí. tenía una capital que era Buenos Aires y pertenecía al Virreinato del Río de la Plata la banda oriental, actualmente la República del Uruguay. Esto es importante porque el Río de la Plata tiene dos bandas que son Buenos Aires, la occidental, y Montevideo, perdón, Uruguay, con capital en Montevideo actualmente, Ujú. como la margen oriental. Pero aquí hay una cuestión.
los ingleses siempre tuvieron la obsesión del control comercial de esa ruta natural hídrica que es el Río de la Plata y su afluente el Paraná, como así también el Uruguay. De modo que siempre estuvo presionando por que sus barcos puedan navegar libremente sin permiso de Buenos Aires o de un poder local en estos ríos para comerciar directamente con la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y las márgenes de Brasil y de la banda oriental, con el Uruguay. Claro. Bueno, a pesar de todas estas dificultades internas que acabo de señalar que tenía la Argentina en semejante conflicto de unitarios y federales, no obstante, en una acción muy lúcida, Juan Manuel de Rosas, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque no hay gobierno nacional, sino que estamos organizados bajo una forma de confederación, donde cada provincia es autónoma y soberana, pero las negociaciones y las relaciones internacionales son delegadas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. De modo que Rosas está representando al conjunto o al interés del conjunto de las provincias que conforman la Confederación Argentina. Los ingleses ya venían con una intervención activísima en la zona, tan es así que de allí surge la independencia de Uruguay. ¿Por qué? Uruguay tiene un fundamento independentista que es el producto del choque de dos intereses de superpotencia en ese momento, que es fundamentalmente Inglaterra, que se está fagotizando al otrora imperio español, que ha caído, que ya no tiene la potencia ni la capacidad de reconstruir su imperio, y luego, ¿qué es lo que quiere hacer en el Río de la Plata? Al no poder lograr que el gobierno de Buenos Aires le dé el permiso de libre navegación en los ríos, entonces, ¿qué hace? Ha presionado en la banda oriental para que se logre, presión que le ha hecho conjuntamente con el Imperio de Portugal, que estaba en Brasil, para que se logre que nazca un país independiente. ¿Y esto qué producía? Que el Río de la Plata pase a ser un río internacional, donde ya no hay una sola autoridad, que había sido Buenos Aires, claro, sino que hay dos autoridades, porque hay dos soberanías, que son una que reside en Buenos Aires, que es la Argentina, y otra que reside en Montevideo, que es la uruguaya. De esa forma, al transformarse en un río internacional, tenían que regular el tráfico del río en acuerdo a estos dos países. Como estábamos, si ya había conflicto interno entre unitarios y federales, bueno, teníamos encima el conflicto de este desprendimiento que se estaba produciendo, sí, y que también tenía, por otra parte, Uruguay sus contradicciones y una plena guerra civil, que era el Partido Blanco con el Partido Colorado, que eran el equivalente a los unitarios y federales de acá de Argentina. sí. En esas condiciones, Inglaterra presiona, quiere arrebatar la soberanía del río para poder regularla. ¿Y quién iba a regular la actividad del río? Iba a regularla, desde luego, quienes tenían los barcos. ¿Y quienes tenían los barcos para poder circular, ¿no?, a ríos en ascendente, subiendo, no dependiendo del clima, porque tenían motores a vapor? Eran ellos. Ellos, y digo ellos porque ya en ese momento están en un acuerdo distribuyéndose la participación del comercio en América entre franceses e ingleses, carrera que por otra parte finalmente a la larga se la va a llevar como vencedora Inglaterra. Es bastante complejo esta cuestión que estoy explicando de política internacional, pero lo importante es que ya antes de tener la Organización Constitucional Argentina, ya tenía, digamos, la idea clara de que la soberanía era necesaria como requisito para poder organizar un país. Y allí fue
que Rosa, en una acción realmente destacable, yo no soy simpatizante, pero tampoco compro que era el peor de todo, pero eh, tiene una actitud muy clara en la defensa de la soberanía nacional. ¿Y qué pasa que el día de 20 de noviembre de Sí. 1845, en la Vuelta de Obligado? La Vuelta de Obligado era un recodo que hacía el río Paraná, y por eso se llamaba la Vuelta, y Obligado era el dueño de estancia de la ribera de aquel accidente geográfico del río. Ujú. Bueno, ahí era donde iba a pasar la flota anglo-francesa con 60 buques mercantes que buscaban, digamos, ganar, organizar y establecerse en los mercados ribereños del río Paraná. Para evitar que estos pasen, y que además pasaban en desobediencia flagrante a las órdenes dadas por Buenos Aires, Sí. porque los habían convocado los comandantes de la flota a que negocien con el gobierno de Buenos Aires. Estos no hicieron, ni siquiera bajaron a dialogar, y entonces decidieron, mano militares, con una flota de más de 22 barcos a vapor de guerra, con cañones, con bombas retardadas, lo que significaba una tecnología que no se había visto nunca por estos pagos, Ujú. remontar el río Paraná y ir tomando posiciones en plazas portuarias que prescindían de ellos mismos, desarrollando el beneficio, por supuesto, de su red comercial. Ante esta desobediencia, se les prohíbe que hagan la circulación del río con total desprecio, por supuesto, y hacen oídos sordos a esta orden dada por el gobierno de la Confederación Argentina, y entonces avanzan hacia el rumbo norte, entrando y penetrando por el río Paraná. Claro. Entonces aquí en este lugar, en la Vuelta de Obligado, se dispone una fuerza militar al mando de Lucio Norberto Mansilla. Lucio Norberto Mansilla es un militar argentino que va a ser el papá de Lucio Vicente Mansilla, Claro. aquel que escribe, ¿se acuerdan ustedes? Incursión a los indios ranqueles. Bueno, Lucio Norberto Mansilla es quien va a representar, quien va a ser el comandante de las tropas de la Confederación Argentina. Y los ingleses, perdón, los franco-ingleses disponen de dos comandantes de mucha experiencia colonial en Sudáfrica, en el norte de África. Eran viejos militares, digamos, con mucha experiencia, y sobre todo eran especialistas en guerra, en batallas de desembarco. Es decir, eran los típicos, se llamarían comandos coloniales, Claro. estaban perfectamente entrenados para desembarcar y tomar las posiciones coloniales por la vía militar. Bueno, esto sucede el día 20 de noviembre de 1847. Las fuerzas criollas son enormemente menores, no en número, pero sí en armamento. Mientras los invasores tienen fusiles con remonta y algunos incluso repetición, los nuestros todavía siguen algunos con fusiles mecheros, Mm. que eran limitadísimos en su capacidad, digamos, de carga y recarga. Los cañones nuestros teníamos muchos cañones de bronce, que eran cañones que ya no se usaban, y de, por supuesto, un escaso alcance. Ninguno superaba los 200 metros, 300 metros, con alguna precisión. En esas condiciones, no obstante eso, este ejército argentino, que está fundamentalmente estructurado con el Regimiento de Infantería 1 de Patricios, que está en ese combate, Sí. y van a enfrentar nada más y nada menos que a una flota de intervención colonial de la Real Marina Británica y de la Marina Nacional Francesa. Y para que tengamos una idea, esta batalla va a durar casi 10 horas, Ajá.
donde los criollos nuestros habían, en una parte angosta del río, aquella vuelta de obligado, habían cruzado cadenas, 3 cadenas de estas navales gruesas, para hacer un corte en el camino, una obstrucción, un vallado en el camino, y habían puesto unas barcazas viejas como obstrucción. Y habían colocado lo que teníamos, estaba al mando de la flota, la parte naval, digamos, de nuestra fuerza, estaba al mando del almirante Guillermo Brown, que había sido un veterano que ha luchado en la independencia. Y en este momento, que estaba radicado ya él era escocés, irlandés, perdón, estaba radicado ya en nuestro país, que es donde vivió sus últimos días. Y Justamente, él Luis, estaba, estábamos sí, viendo imágenes de las cadenas que recién nombrabas. sí, Eh, exactamente, porque esta cadena la diseña precisamente Brown sí, y coloca atrás de las cadenas y de esta flota a la flota argentina, digamos, que tenía un bergantín y 2 buques cañoneros. Y tenía por todo cañones chicos que tenían un alcance de 60, 80 metros, no más que eso. En esas condiciones se enfrentan a esta tropa, a esta fuerza colonial que venía. Se desata la batalla y intentan romper las cadenas, no pueden, y entonces intentan 2 desembarcos sobre la costa argentina, donde estaban posicionadas las fuerzas nuestras, sí. criollas, y con todo éxito son repelidas. No pueden hacer pie, no pueden hacer cabecera de playa, y los nuestros logran controlar la situación. Pero en ese mismo momento, de la flota francesa, baja un equipo de ingenieros que van hacia las barreras estas de cadena Sí. con elementos para poder cortarlas. Y ahí es donde cae, digamos, la armada criolla, porque no pueden soportar el cañoneo que le hacen Ujú. desde los buques franceses, sobre todo, que son los que están ahí. Los ingleses están cubriendo el desembarco en la playa del río Paraná, y logran cortarlas las cadenas. Y cuando ya logran cortarlas las cadenas, capturan la flota argentina, inclusive el propio Brown es hecho prisionero, y en ese mismo momento también quedan liberados después de tomar a la flota patriota, quedan liberados los barcos franceses y se concentran en bombardeos sobre la playa, donde estaban las posiciones de los criollos que le habían impedido el desembarco. Y ese bombardeo les permite a ellos organizar un tercer desembarco exitoso, donde, bueno, finalmente terminan abriendo y cortando todas las posibilidades de defensa. El ejército, por supuesto, ya cuando avanzan con esta artillería y el desembarco de toda esa tropa, que ya puede hacer cabecera de playa, tiene abastecimiento y tiene el control de la situación, por supuesto queda desbandado y deja 300 muertos en la ribera, más 400 heridos que son de distinta gravedad, por supuesto, Sí. y nos toman aproximadamente 200 prisioneros más. Bien, esta fue una victoria pírrica, porque la segunda parte de esta batalla, que es la que por ahí no contamos, pero que es interesantísima. ¿Cuál es el objeto de esta flota? Ir y ganar los mercados, ¿no es cierto?, de las riberas del Paraná, Sí. de la provincia de Entre Ríos, Corrientes, las Misiones y todo lo que era Santa Fe hasta el norte. Pero lo interesante es que la gente de esos pueblos, de esas pequeñas villas que estaban ahí al margen del Paraná, fueron resistentes y no quisieron comerciar. Y fue un fracaso la gestión de los ingleses y los franceses, a pesar de haber derrotado a nuestras tropas y de haber tenido esa victoria, por eso digo pírrica, porque
fue la reacción popular de la Claro, gente, no aceptando someterse a los objetivos y pretensiones de este invasor. claro. Y eso fue realmente ahí la expresión acabada del sentido nacional. Empezamos a hablar de nosotros los argentinos y de los otros que venían por nosotros. Y entonces ahí queda, digamos, patentizado que a pesar de esas guerras civiles que teníamos, que a pesar de todas las divisiones, que a pesar de las dificultades que teníamos para poder organizar, no obstante esto, había un espíritu conductor Mm, que nos unía y era ese sentimiento de nacionalidad. Que entre todos habíamos ganado una libertad en una larga guerra, con mucho sacrificio, y que esa libertad, que tanto había costado, esa independencia por la que tanto habíamos luchado, no iba a ser regalada, no iba a ser ignorada, y que desde luego, aunque nos toque intervenir en un contraste militar, no obstante eso, íbamos a sostener nuestra bandera, nuestra identidad y nuestra vocación nacional de unión. Bueno, este es el motivo por el que este día, 20 de noviembre, no hoy, sino este, mañana, el lunes, eh, festejamos y recordamos y evocamos el día de nuestra nacionalidad. Porque fue interesantísimo este tema de este sentimiento que es el que nos une. A veces nos olvidamos, ¿no? Eh, Luis, pero se me viene a la mente realizar una comparación, a lo mejor me estoy equivocando o estoy errando, vos decime, era una batalla prácticamente David contra Goliat. O sea, por lo que vos me contás, ellos venían mucho más preparados, ¿no? En esta situación, con esos barcos sí, a vapor y nosotros de alguna forma, en ese momento, tratando de hacer la resistencia, que no se pudo, pero que fue parte también de la gente. sí, fíjate vos, Carolina, que hemos dicho que la reacción de los pueblos estos que suponían ellos que iban a caer cautivados ante el comercio que les proponían, digamos, que venían a traer, antes que el interés económico, estuvo primero en su, digamos, Su sentido sí, nacional, su su... sentimiento colectivo Sí. nacional, eh, su dignidad frente a la pretensión del poderoso. Ujú, Triunfo que en las armas tuvo un contraste evidente, pero no en lo moral, porque salió fortificada la identidad nacional. claro. Y fíjese que los propios franceses lo terminan reconociendo. Usted sabe que en el subte de París, en la línea 1, no hay nombres de batalla ni homenajes a cuestiones de triunfos militares. Pero habían llegado los franceses y habían puesto una parada que se llamaba la Vuelta de Obligado. Como quien se anotaba o recordaba a los franceses un triunfo de sus armas en la Vuelta de Obligado. Seguramente muy pocos franceses sabían de qué se trataba esto, pero Sí. era una batalla de las armas francesas que estaban homenajeando. Pero así fue que luego, en en el siglo XX, tuvieron que reconocer que aquella batalla fue un atropello. Esto es interesante. La reconocieron los franceses, no los ingleses. Y en demostración a ese reconocimiento, se cambió el nombre de aquella estación del subte, de vuelta de obligado, y se lo denominó Argentina. Y además
el gobierno mandó a que se le devuelvan a nuestro país Sí. una bandera que habían capturado en el desembarco. Esa bandera está en el Museo Histórico Nacional, Ajá. de modo que sí tenía valor aquella acción que, lo digamos con todas las letras, fue un triunfo moral. Pero también, como nos enseña Cervantes, la historia es una advertencia para el porvenir, es un aviso del pasado, pero es una advertencia para el porvenir. Porque fíjense ustedes que veníamos bajo la presión de un desmembramiento. Nunca Bolivia debió haberse separado de nosotros, ni nosotros de ella. Pero fueron las intervenciones británicas, con personeros locales, por supuesto, Rivadavia, entre otros, que no permitieron mantener esa unidad. Bolivia peleó toda la guerra de la independencia en un solo estado, que era el del Río de la Plata. Y fíjese esto, Uruguay también. Uruguay, acabo de explicarlo por qué nos separaron para convertir un río que era interno, nacional nuestro, Sí. en un río internacional con dos países. Y a Bolivia nos cortaban la bioceanidad, porque en la Bolivia de aquel entonces, de 1825, que cuando lo logran separar, es una Bolivia que tiene salida al mar, Carolina. Entonces, la unión de aquel territorio de Bolivia de entonces con el actual territorio argentino nos diseñaba un país que primero, con el Uruguay, tenía un río interior que penetraba hasta el fondo del mismísimo mapa continental, el río Paraná, en su continuación del río de la Plata. Y tenía por vía de territorio un puerto en el Pacífico y puerto en Buenos Aires. Claro. Si usted mira el mapa de Estados Unidos, en 1845, cuando estaba sucediendo esta vuelta de obligado acá en Argentina, Estados Unidos estaba procurando quitarle a México todo el Pacífico para hacerse un país bioceánico. Todavía no lo era. Estaban en plena guerra mexicano-norteamericana, que finalmente va a terminar con que Estados Unidos le va a quitar California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas a, España, a A los México. mexicanos. Sí, buscando el país bioceánico. Nosotros lo tuvimos antes y nos fracturaron las presiones de esta superpotencia. Y esto se jugaba todos esos días. De modo que, miren, hay gente que cree que ya no existen estos comportamientos imperiales, y sí los hay. No solamente nos quitaron Uruguay en esta maniobra, sino no solamente perdimos Bolivia en esta maniobra, también nos quitaron Malvinas. Y están en Malvinas porque están esperando el próximo zarpazo, que es Antártida. Estando en Malvinas, ellos son un país del sur. No lo son, pero Claro, al claro. decir que Malvinas son ellos, están en Territorio. un país del sur. Y esto es un juego imperial de 200 años en Inglaterra sobre lo que debemos reflexionar, no para hacer una cuestión chauvinista, ni beligerante, ni nada de eso, porque la Argentina debe apartarse de cualquier camino de esto, sino para tener una idea clara de las posiciones que homogéneamente, como nación, no como parte, sino como nación, debemos sostener y se la debemos legar a las generaciones del futuro. Yo tengo mucho miedo, Carolina,
cuando veo las contradicciones estas en que entramos tan fácilmente, los argentinos, que tenemos tanta facilidad para ofendernos, para Sí. agredirnos, este, tengo miedo que la generación que viene no vea un país de la Argentina, un territorio, un mapa de la Argentina como el que actualmente tenemos nosotros. ¿Y por qué? Porque éramos Bolivia y ya no somos. Éramos Uruguay y ya no lo somos. Las Malvinas fueron nuestras y tampoco lo son. Entonces, es un motivo de reflexión Claro. para hacer una correcta valoración de nuestra identidad nacional y para que en todos los foros, desde luego, que es donde la Argentina se expresa y donde debe sostener y defender, no se olvide usted que la Argentina es uno de los motorizadores de la declaración continental de que nuestro continente sudamericano es un continente de paz, Ujú. donde se deben, digamos, no debe haber más guerras entre los países continentales. Pero bueno, la historia indica que hemos tenido problemas y que por eso ha sido necesario hacer esa declaración. Ahora indica que tenemos que tener la actitud, la lucidez, la integridad y la decisión inquebrantable de mantener esa decisión. Y tal vez es una buena fecha, ¿no? Para hacerlo, para Así es. recordar el sentido de la soberanía nacional y ese sentido que los que nos antepasaron, digamos, lo tuvieron en ese momento que hacía falta, volverlo también a tener y a conmemorar en esta fecha esa soberanía nacional. Luis, Sí. impresionante el relato, ¿eh? Nos tuviste ahí pendientes de lo que pasaba, así que te agradecemos. Te agradecemos también siempre por la disposición para Radio María, así que un gusto haber charlado con vos y seguramente estaremos en contacto por alguna otra situación o anécdota histórica que también nos narras y nos presentas al aire. Así que muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, Carolina, y un fuerte abrazo a todos los que integran esta gran audiencia de Radio María. Y muchas gracias por esta deferencia que hacen de permitirme hablar y charlar con ustedes y reflexionar estos temas de nuestra historia nacional. Muchas gracias. Gracias a vos. Que tengas buen domingo. Igualmente para todos.